El humo denso del tabaco mezclado con el olor agrio a cerveza derramada impregnaba el aire del bar de Lavapiés. Era un local cualquiera, con mesas de madera desgastadas, una máquina tragaperras parpadeando en la esquina y un televisor colgado en la pared que, irónicamente, retransmitía un viejo partido del Real Madrid de principios de los 2000. En la pantalla, un rubio de coleta impecable recibía el balón en el centro del campo. Con un giro elegante, rompía 3 líneas de presión para asistir a Zidane. El Bernabéu rugía en aquel recuerdo de gloria. Algunos parroquianos levantaban la mirada y reconocían la jugada. Otros miraban, después bajaban la vista hacia una mesa del fondo y cuchicheaban. Allí, hundido en una silla, con la camisa medio desabrochada y el rostro cansado, estaba José María Gutiérrez Hernández, Guti. Sus ojos rojos, no se sabía si por el alcohol o por el cansancio acumulado, se perdían entre la espuma de un vaso de whisky barato. A su alrededor, 3 botellas vacías testimoniaban que llevaba horas ahí, bebiendo sin medida. Su cabello, que antaño era símbolo de rebeldía y elegancia, caía grasiento sobre la frente. El camarero lo miraba de reojo, como quien observa a una leyenda caída en desgracia pero ya sin sorpresa. No era la primera vez que Guti terminaba así. Un grupo de jóvenes, apenas veinteañeros, entró al bar riendo. Uno de ellos, con bufanda del Atlético de Madrid, lo reconoció de inmediato. «Ese no es Guti», murmuró entre risas. Sus amigos miraron hacia el fondo y confirmaron. «Madre mía, ¿cómo ha acabado? Si hasta mi padre hablaba de él como si fuera un dios del Bernabéu», dijo otro, sacando el móvil para hacer una foto a escondidas. La imagen capturó a un hombre derrotado, una sombra de aquel mago que había hipnotizado estadios con su zurda mágica. El joven subió la foto a Twitter con un comentario cruel: «De genio del balón a fantasma de bar. Así está Guti hoy». El murmullo llegó hasta la mesa del exfutbolista. Guti levantó la cabeza con una mezcla de furia y resignación. «¿Qué miráis? Nunca habéis visto a un hombre beber tranquilo», gruñó, su voz ronca y quebrada. Los chavales rieron nerviosos, pero no respondieron. Volvieron a su mesa, aunque alguno seguía lanzando miradas furtivas, ansioso por capturar más imágenes para alimentar la burla en redes sociales. El contraste era brutal. En la televisión, el Guti joven levantaba los brazos tras un pase imposible a Raúl, con todo el Bernabéu aclamando su nombre. En la vida real, apenas a unos metros, ese mismo hombre parecía naufragar en su propia soledad. Había algo cruel en esa coincidencia temporal, un espejo roto entre el pasado glorioso y el presente decadente. Recordó, casi a la fuerza, los días en que era la joya de la cantera blanca. El niño rubio que soñaba en el barrio de Torrejón, el capitán del Castilla, el chico que debutó con apenas 18 años en un Real Madrid lleno de estrellas. Recordó a Del Bosque confiándole la mediapunta, a Hierro dándole consejos, a Raúl abrazándolo tras el primer gol. Recordó noches de Champions, gritos de «Guti, Guti», bajando desde las gradas. Recordó el respeto de sus rivales, incluso de los culés que, en el fondo, sabían que su zurda tenía algo de único. Pero ese mismo recuerdo le golpeaba con más fuerza. Porque sabía que todo eso había quedado atrás, enterrado bajo toneladas de páginas amarillistas que lo llamaban niño malcriado, talento desperdiciado, genio sin disciplina. Cada error fuera del campo se amplificaba más que cada pase imposible dentro de él. Las fiestas, las salidas nocturnas, los desplantes, los gestos de soberbia, todo formaba parte de su mito, pero también de su condena. Y ahora, retirado, sin la adrenalina del balón, esa condena lo devoraba desde dentro. La puerta del bar se abrió de nuevo. Entró un periodista deportivo veterano, de esos que habían vivido de escribir columnas, tanto para ensalzar como para destrozar carreras. Reconoció de inmediato a Guti, y no perdió la oportunidad. Se acercó con falsa cordialidad. «Hombre, José, ¿qué tal va la vida?» Guti lo miró con desprecio. «¿A ti qué coño te importa?». Escupió las palabras, arrastrando la lengua por el alcohol. «Tranquilo, solo preguntaba, es que mañana tengo columna y, bueno, siempre interesa saber de ti. ¿Qué pasó con aquel proyecto de entrenar a un equipo grande?». El golpe fue directo al hígado. Guti bajó la mirada y apretó el vaso con fuerza. Todos sabían que había tenido ofertas, que su visión táctica y carisma podían haberlo convertido en un técnico de élite. Pero también sabían que ningún club serio quería arriesgarse con alguien con fama de indisciplinado. «Sal de aquí antes de que te rompa la cara», masculló Guti. El periodista sonrió con cinismo.
Anotó mentalmente la frase y se fue, satisfecho. Tenía su titular para el día siguiente. El eterno niño rebelde sigue perdido. Guti, entre copas y fantasmas del pasado. El murmullo de la televisión volvió a colarse en su mente. Era un partido contra el Barça. Allí estaba Iniesta, el hombre discreto, el caballero silencioso del fútbol español. Guti lo había enfrentado 1000 veces, en duelos de alta tensión. Recordó aquella sensación. Mientras él, Guti, era el genio rebelde, Iniesta era la constancia, la humildad, el trabajo inagotable. Y ahora, una década después, la comparación era todavía más cruel. Iniesta seguía siendo respetado en todo el mundo, campeón del mundo, referente de valores, incluso en Japón lo trataban como a un dios. ¿Y él? Él era el rumor de un bar, el hazmerreír de las redes sociales. Guti se levantó tambaleante. Caminó hacia la televisión como si quisiera atravesarla y volver a ese césped verde, a esos aplausos, a esa identidad que parecía haberse borrado con los años. Se detuvo frente a la pantalla, alzó el vaso en dirección al Guti joven que sonreía en el pasado y susurró: ¿Dónde coño estás ahora? ¿Por qué me dejaste solo? El camarero se acercó preocupado. José, mejor vete a casa, anda. Ya has bebido suficiente. Guti lo empujó con torpeza. No soy un cualquiera. Soy Guti. Fui el alma del Bernabéu. Gritó, mientras todos los clientes lo observaban con una mezcla de pena y vergüenza ajena. El silencio que siguió fue insoportable. Un niño, sentado con su padre en la barra, preguntó inocentemente: «Papá, ¿ese señor quién es?». El padre dudó, miró al caído ídolo y respondió en voz baja: «Fue un gran jugador del Madrid, hijo. Uno de los mejores, pero ya no queda mucho de aquel hombre». Esa frase atravesó a Guti como un cuchillo. Sintió la náusea subirle por el estómago, dejó caer el vaso al suelo y salió tambaleándose del bar, tragándose lágrimas que no quería mostrar. Afuera, Madrid seguía rugiendo con su tráfico, sus luces, su vida indiferente. Para la ciudad, él ya no era más que una anécdota. Caminó por calles estrechas, hasta llegar a una plaza solitaria. Se dejó caer en un banco y encendió un cigarrillo. La brisa fría le golpeó el rostro. Sacó el móvil del bolsillo y vio decenas de notificaciones, insultos, burlas, memes con su foto en el bar. Cerró los ojos, apretó los dientes. Todo su ser gritaba que estaba acabado. En ese instante, una vibración distinta llegó al móvil. Era un mensaje, corto y misterioso. No eres tu pasado. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Aquí. Guti lo leyó varias veces. No necesitaba pensar mucho para saber quién era ese ahí. Un nombre le vino a la mente con claridad, como un eco lejano: Andrés Iniesta. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón le dio un vuelco. El mensaje de Iniesta seguía brillando en la pantalla del móvil como una luz incómoda. No eres tu pasado. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Aquí. Guti lo leyó 1, 2, 10 veces, como si quisiera encontrar un truco oculto entre esas letras. No lo había. Era real. Andrés Iniesta, el hombre que durante más de una década había sido su antagonista silencioso en los clásicos, el tipo que simbolizaba la sobriedad del Barça frente a su descaro madridista, le estaba tendiendo una mano. Encendió otro cigarrillo y lo fumó con furia, como si el humo pudiera borrar aquella realidad. ¿Iniesta? ¿Qué coño sabe Iniesta de mí?, masculló en voz baja, mirando el vacío. Pero en su interior sabía que ese nombre no era uno cualquiera. Si se lo hubiera mandado cualquier periodista, excompañero o incluso algún hincha benevolente, habría bloqueado el número y listo. Pero era Iniesta. Y ese hecho le quemaba más que el alcohol en las venas. Pasó la noche sin dormir, tumbado en el sofá de su casa en Madrid, rodeado de botellas vacías y recuerdos enmarcados en la pared. Fotografías con Zidane, con Raúl, con Figo, copas levantadas, sonrisas eternizadas. Todo eso lo miraba con reproche. Y en medio del silencio, las palabras de Iniesta volvían como un eco: no eres tu pasado. A la mañana siguiente, aún con la resaca clavándole agujas en la sien, alguien llamó al timbre. Guti pensó que sería el cartero, o quizá algún vecino quejándose del ruido. Abrió la puerta con gesto hosco y se quedó de piedra. Allí estaba, discreto como siempre, con una chaqueta sencilla y un gesto sereno: Andrés Iniesta. ¿Qué coño haces aquí?, preguntó Guti, más sorprendido que enfadado. Te lo dije,
respondió Iniesta con calma. Sabes dónde encontrarme, pero también sé dónde encontrarte. El silencio se estiró incómodo. El madridista observaba al culé con recelo, como si aún estuvieran en un túnel de vestuarios antes de un clásico. Finalmente, Guti se apartó con un gesto brusco. Pasa, si eso. Pero no esperes café, solo queda whisky. El salón estaba en penumbras, cortinas corridas, botellas por el suelo. Iniesta avanzó despacio, como quien entra en un lugar sagrado y destruido al mismo tiempo. Se sentó en el sofá frente a Guti, y sin decir nada, sacó de una bolsa de tela un objeto envuelto. Lo colocó sobre la mesa y lo destapó. Eran unos botines gastados, de cuero blanco y cordones amarillos. Guti los reconoció de inmediato. Eran los suyos. Los había usado en un clásico de 2003, aquel en el que, con un taconazo imposible, había asistido a Zidane para humillar al Camp Nou. Tras el partido, en un gesto de rivalidad envuelta en respeto, se los había regalado a Iniesta en el túnel. «Para que recuerdes quién manda aquí», le había dicho con media sonrisa arrogante. Y el joven Iniesta, tímido, los había aceptado sin replicar. «¿De dónde los sacaste?», preguntó Guti, con un nudo en la garganta. «Siempre los guardé», contestó Iniesta. «No como trofeo, sino como recordatorio de lo que eras capaz de hacer con un balón». El madridista se echó a reír, pero era una risa amarga, casi un llanto disimulado. «¿Vienes aquí a darme lecciones con recuerdos? ¿Qué quieres, Iniesta? ¿Redimirme? ¿Hacer de mí tu obra de caridad culé?» «No», dijo Iniesta, firme pero sin alzar la voz. «Vengo porque no soporto ver cómo destruyes lo que fuiste. Porque el fútbol español te necesita más de lo que crees». Guti encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Dio una calada profunda y soltó el humo en dirección a su visitante. «Tú siempre igual, el santo, el humilde, el perfecto. ¿Sabes qué nos diferenciaba a ti y a mí? Tú nunca tuviste que luchar contra ti mismo. Yo sí. Mi peor rival no fue Messi ni Xavi, fue Guti. Y mírame ahora, ganaron mis demonios». Iniesta lo observó en silencio. No necesitaba contradecirlo. Sus ojos transmitían más que cualquier discurso. Esa quietud irritaba a Guti. «Di algo, coño», gritó, golpeando la mesa. «Te equivocas», replicó Iniesta, sin alterarse. «Yo también luché contra mí mismo. ¿O crees que ganar un mundial me libró de la oscuridad? He pasado noches deseando no despertar. Pero encontré fuerza en algo que tú también tienes y has olvidado: el amor por el juego». Guti bajó la mirada. El cigarrillo temblaba entre sus dedos. Durante un instante, la coraza de sarcasmo se resquebrajó. Recordó a aquel niño en Torrejón que jugaba al fútbol en la calle hasta que caía la noche, sin pensar en fama, dinero ni copas. Solo el balón. Y, por un segundo, sintió que Iniesta lo estaba llevando de vuelta allí. Pero el orgullo madridista, esa capa que lo protegía del mundo, volvió a imponerse. Se levantó bruscamente. «¿Sabes qué, Andrés? Tú y yo nunca fuimos iguales. Tú eres Barça, yo soy Madrid. Tú eres disciplina, yo soy caos. Y eso no cambia, ni con botines ni con discursos. Así que ahórrate el sermón y vete». Iniesta recogió lentamente los botines, pero antes de guardarlos, los dejó de nuevo sobre la mesa. «No son para mí, son para ti. Cuando estés listo, míralos de verdad». Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza y dijo con una serenidad que desarmaba: «No vine como rival. Vine como alguien que sabe lo que es perderse. Tú decides si quieres seguir perdido». La puerta se cerró y el silencio llenó la casa. Guti se dejó caer en el sofá, con las manos en la cara. Entre los dedos se le escapaban lágrimas silenciosas, pero nadie estaba allí para verlas. Solo los botines, testigos mudos de una gloria lejana y de un presente en ruinas. Encendió la televisión para ahogar el silencio. Curiosamente, estaban retransmitiendo un documental sobre la selección española de 2010. Allí aparecía Iniesta, marcando aquel gol inmortal en Johannesburgo, corriendo con la camiseta en alto. Guti lo observó con rabia y envidia, pero también con un respeto doloroso. «Ese cabrón tenía razón», pensó. Apagó la tele y miró los botines sobre la mesa. No los tocó, pero tampoco los apartó. Algo, muy dentro de él, había comenzado a moverse. Una grieta en la coraza,
una duda en la certeza de su autodestrucción. Y aunque lo negó en voz alta, en el fondo sabía que Iniesta no había venido en vano. La noche había caído sobre Madrid con una frialdad metálica. El Santiago Bernabéu, en obras, se erguía como un gigante dormido bajo la luna. Entre grúas y andamios, la fachada parecía un esqueleto abierto, pero incluso así conservaba una majestad imponente. Para Guti, aquel estadio era más que un templo, era su altar y su condena. ¿Cuántas noches había salido ovacionado? ¿Y cuántas otras había sentido que las mismas gradas lo juzgaban como un impostor? Eran casi las 2 de la madrugada, cuando decidió volver allí. No sabía bien por qué. Quizá porque no soportaba más el silencio de su casa con los botines sobre la mesa. Quizá porque necesitaba hablar con un fantasma más grande que él mismo. Aparcó en la calle lateral, se bajó de un coche viejo que apenas arrancaba, y caminó hacia las puertas cerradas. El guardia de seguridad lo reconoció al instante. «Señor Guti, ¿qué hace aquí a estas horas?» «Necesito entrar. Solo un rato». El vigilante dudó, pero finalmente abrió la verja. El nombre Guti todavía tenía un eco de respeto entre quienes recordaban. Caminó hacia el césped, ahora cubierto con lonas y materiales de construcción. El olor a cemento y hierro se mezclaba con el recuerdo imaginario del césped mojado. Se sentó en un banco de obra, encendió un cigarrillo y contempló las gradas oscuras. Allí, en su mente, aún escuchaba 80.000 almas coreando su nombre. Pero ahora solo quedaba un eco triste, como si la memoria le jugara una broma cruel. Unos pasos resonaron detrás de él. Guti giró la cabeza y no se sorprendió demasiado al ver a Andrés Iniesta acercándose. Vestía sencillo, chaqueta negra y vaqueros. No traía nada más que su presencia. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Iniesta, con esa calma que parecía inquebrantable. «¿Ahora eres adivino o qué?», respondió Guti con sarcasmo, aunque sin la fuerza de antes. «No. Solo sé lo que significa este lugar para ti. Todos tenemos un estadio en el que dejamos el alma». Se sentó a su lado, sin pedir permiso. El silencio se alargó. No era incómodo, pero sí denso, como si el aire pesara con los recuerdos de ambos. Finalmente, Guti habló. «¿Sabes qué es lo peor de todo? Que cada vez que cierro los ojos, me veo aquí, dando un paso imposible, escuchando al público rugir. Pero cuando los abro, lo único que tengo son botellas vacías y gente riéndose de mí en los bares. Soy un recuerdo patético de lo que fui». Iniesta lo escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la sombra de las gradas. Cuando Guti terminó, respondió despacio. «No eres un recuerdo. Sigues siendo alguien capaz de cambiar vidas. No lo ves porque estás atrapado en tu propio dolor». Guti rió amargamente. «Vaya frase de manual. ¿También das charlas motivacionales ahora?» «No», contestó Iniesta, serio. «Hablo desde mi propia oscuridad. ¿O crees que yo nunca me rompí?» Aquello sí sorprendió a Guti. «¿Tú? El niño bueno del Barça, campeón del mundo, héroe en Sudáfrica. ¿Qué coño sabes tú de romperte?» Iniesta bajó la mirada. «Después del Mundial de 2010, cuando todos pensaban que vivía mi momento más feliz, yo estaba hundido. Había perdido a Dani Jarque, mi amigo, y sentía que la vida no tenía sentido. Tenía ansiedad, no dormía, me costaba incluso salir a entrenar. Nadie lo sabía, porque yo siempre fui el que callaba. Pero estuve muy cerca de dejarlo todo». Guti se quedó mudo. Nunca lo había imaginado. Ese Iniesta perfecto también había estado al borde del abismo. «¿Y cómo saliste de eso?», preguntó con voz baja, aceptando que no podía solo. «Busqué ayuda, hablé, me apoyé en quienes me querían. Y recordé lo esencial, que el fútbol era mi refugio, no mi condena». El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Guti miraba el suelo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Yo no supe hacerlo», susurró. «Yo me escondí en las fiestas, en las copas, en las noches interminables. Siempre pensé que podía con todo, que ser Guti era suficiente. Y ahora no sé quién soy». Iniesta puso una mano en su hombro. El gesto, simple y cálido, atravesó la coraza de sarcasmo. «Eres José, el chaval que soñaba en Torrejón con ser grande. Ese chaval aún está dentro de ti, esperando a que lo escuches». Guti rompió. Las lágrimas cayeron sin freno.
Tapó su rostro con las manos, sollozando como un niño perdido. Entre jadeos, murmuraba: he fallado a todos, a mi familia, a mis hijos, a mí mismo. Pude ser un gran entrenador y lo tiré todo por orgullo. ¿Cómo coño se vuelve de ahí? Iniesta lo dejó llorar. No intentó interrumpir, solo permaneció a su lado, como se hace con un hermano. Cuando el llanto se calmó, dijo con suavidad: se vuelve dando un paso. Solo uno. No tienes que demostrarle nada al mundo ahora. Demuéstrate a ti mismo que aún puedes levantarte. Guti se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miró al campo, oscuro y en obras. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde mientras sigas respirando, replicó Iniesta con firmeza. Mira este estadio. Está en obras, parece roto, pero se está reconstruyendo para ser aún más grande. Tú también puedes hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de simbolismo. Guti tragó saliva, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo derrota. Sintió posibilidad. Se levantó despacio y caminó hacia el centro del campo, donde apenas se distinguía la línea del círculo central bajo las lonas. Se arrodilló, pasó la mano sobre el polvo y cerró los ojos. Murmuró casi en oración: quiero volver, no al jugador, sino al hombre que fui antes de perderme. Iniesta se acercó y se inclinó junto a él. Entonces da el primer paso. Y cuando no puedas, yo estaré aquí para recordarte que sí puedes. Los dos permanecieron allí, arrodillados en el corazón del Bernabéu vacío, como dos rivales que habían dejado de serlo para convertirse en cómplices. No había público, ni cámaras, ni himnos. Solo dos hombres enfrentando sus sombras. Guti abrió los ojos, enrojecidos pero más claros. Miró a Iniesta y, por primera vez en años, no vio a un rival culé, sino a un hermano de camino. Gracias, Andrés, aunque me joda admitirlo. Iniesta sonrió levemente. Ya habrá tiempo para reírnos de eso. Ahora, duerme. Mañana empieza lo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Guti creyó que podía haber un mañana. El sol de la mañana bañaba Madrid con una luz clara, casi de estreno. Por primera vez en mucho tiempo, Guti se había despertado sin resaca, sin el sabor amargo del alcohol en la boca ni la punzada en la sien. La noche anterior en el Bernabéu había sido como una catarsis. Había llorado, había confesado lo que llevaba años escondiendo, y había sentido, aunque le costara admitirlo, un alivio extraño, como si parte del peso de su vida se hubiera desprendido de golpe. Se miró al espejo. Sus ojeras seguían allí, su cabello desordenado también, pero había algo diferente en la mirada, un brillo tímido, una chispa que no recordaba haber visto en años. En la mesa seguían los botines que Iniesta le había devuelto. Los tomó entre las manos, acariciando el cuero gastado. Por primera vez no le provocaron rabia ni nostalgia amarga. Le provocaron respeto, incluso cariño. Eran un recordatorio de que el talento que había tenido no había sido un accidente. Y quizá aún podía transformarlo en algo nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Iniesta. Hoy, 5, Campo de Vallecas. No faltes. No había más explicación, ni falta que hacía. A las 5 en punto, Guti llegó al pequeño campo de barrio que Iniesta le había indicado. Lo que encontró allí lo descolocó por completo. Decenas de niños jugaban en el césped artificial, con camisetas de todo tipo, del Madrid, del Barça, de la selección española, algunas incluso con su nombre estampado en la espalda. Había risas, gritos de ilusión, balones rodando por todas partes. En la banda, voluntarios y entrenadores improvisados organizaban actividades. Y allí, en medio del jaleo, estaba Iniesta, sonriendo, con ropa deportiva sencilla, ayudando a un niño a atarse los cordones. Nada de flashes, nada de cámaras. Solo un hombre compartiendo fútbol con los más pequeños. Cuando vio a Guti, levantó la mano en señal de saludo, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué coño es todo esto?, preguntó Guti, intentando sonar distante, aunque su voz traicionaba cierta emoción. Un proyecto comunitario, respondió Iniesta. Niños que aman el fútbol, pero que no tienen recursos. Aquí encuentran un lugar seguro. Y yo pensé, ¿quién mejor que tú para enseñarles a amar el balón? Guti soltó una carcajada incrédula. ¿Yo? ¿Un ejemplo para críos? No me jodas, Andrés.
Si sus padres ven mi foto en un bar, me sacan de aquí a patadas. Los niños no ven fotos en los bares, dijo Iniesta con calma. Ven cómo tratas un balón, cómo les hablas, cómo los miras. Y en eso, créeme, aún puedes ser un maestro. Uno de los chavales se acercó corriendo, con un balón en las manos. Señor Guti, ¿nos enseña a dar un pase de tacón? Como el que dio contra el Depor, lo vi en YouTube. Guti se quedó helado. Ese gol, aquel pase imposible que se había convertido en viral, seguía vivo en la memoria de los niños que ni siquiera lo habían visto jugar en directo. Tomó el balón sin pensar demasiado. Vale, chaval, pero si lo hacemos, se hace bien. Atención todos. Los críos se agruparon alrededor. Guti colocó el balón, levantó la cabeza y, con un gesto que parecía dormido en sus músculos, ejecutó el taconazo perfecto. El balón rodó hacia atrás con la precisión de antaño, directo a los pies de un niño que estalló en risas y celebraciones. Los demás aplaudieron, imitando la jugada torpemente. Por un instante, Guti sintió algo olvidado, el calor del juego, la pureza del fútbol sin focos ni juicios. Se sorprendió a sí mismo sonriendo, de verdad, sin cinismo. Iniesta lo observaba desde la banda, con esa sonrisa leve y tranquila que lo decía todo. Con el paso de las semanas, Guti empezó a ir más seguido. Al principio con reticencia, convencido de que era una pérdida de tiempo. Pero cada vez que veía a los niños correr, reír y repetir sus jugadas, algo dentro de él sanaba un poco más. No había entrevistas, no había portadas, no había trofeos. Solo él, un balón y decenas de pequeños que lo miraban como si fuera un mago. Poco a poco, su nombre dejó de aparecer en titulares amarillistas. Ya no era Guti cazado borracho en un bar, sino Guti ayuda en un proyecto comunitario de fútbol. No le importaba la prensa, pero sí le importaba la mirada de sus hijos cuando lo veían entrenar a los críos. Por primera vez en años, podía mirarlos a los ojos sin sentir vergüenza. Un día, Iniesta se le acercó al final de un entrenamiento. ¿Ves lo que te decía? Sigues teniendo algo que dar. Guti, sudado y con la voz ronca de tanto gritar instrucciones, asintió en silencio. Luego, mirando a los niños recoger conos y balones, dijo: ¿y si lo intento en serio? ¿Y si me preparo para entrenar de verdad? Iniesta sonrió. Ese es el primer paso del que te hablé en el Bernabéu. Pasaron meses. Guti se inscribió en cursos de entrenador, asistió a charlas, estudió tácticas modernas. Al principio se sintió ridículo, un niño grande aprendiendo lo que otros ya dominaban. Pero la disciplina fue reemplazando al caos. Había recaídas, sí, noches en las que la tentación de las copas regresaba. Pero cada vez que dudaba, miraba los botines sobre su mesa y recordaba las palabras de Iniesta: nunca es tarde mientras sigas respirando. Llegó el día de un torneo comunitario, organizado en el mismo campo de Vallecas. Decenas de equipos de niños se reunieron, familias, vecinos, incluso algunos periodistas curiosos. Guti estaba al mando de uno de los equipos más pequeños. En la final, sus chicos iban perdiendo 2-0. Algunos lloraban, otros querían rendirse. Guti los reunió en un corro. Escuchadme, les dijo con voz firme. Yo sé lo que es rendirse. Yo lo hice demasiadas veces. Pero vosotros no sois yo. Vosotros podéis luchar hasta el último minuto. Y aunque perdáis, lo importante es que no os dejéis vencer aquí, señaló su pecho. Porque cuando el corazón quiere, nada es imposible. Los niños lo miraron con ojos encendidos. Salieron al campo y, contra todo pronóstico, remontaron hasta empatar. En la tanda de penaltis, ganaron. El campo estalló en celebraciones. Y en medio de aquel caos feliz, Guti levantó a uno de los niños en brazos, riendo como no lo hacía desde que era jugador. Desde la banda, Iniesta aplaudía. Su mirada se cruzó con la de Guti. No hicieron falta palabras. Ambos sabían lo que significaba ese momento. No era un trofeo, no era una portada, pero era la victoria más importante de su vida. Esa noche, de regreso a casa, Guti encendió una vela y colocó los botines junto a ella, como si fueran un altar personal. Se sirvió un vaso de agua, no de whisky, y se sentó a escribir en un cuaderno. Hoy entendí que ser un genio no es dar un pase imposible. Es levantar a los demás cuando quieren rendirse. Gracias, Andrés. Cerró el cuaderno y sonrió.
No era el final de su camino, apenas el comienzo. Pero por primera vez en años, tenía un camino. Semanas después, en una rueda de prensa improvisada tras ser nombrado entrenador de un equipo juvenil, un periodista le preguntó: «José, ¿cómo ha conseguido salir de la oscuridad y volver al fútbol?». Guti respiró hondo y respondió: «No salí solo. A veces, incluso los genios necesitamos que alguien nos recuerde por qué empezamos. Y tuve la suerte de que un rival eterno se convirtiera en un hermano». Hubo silencio en la sala. Y luego un aplauso sincero, pequeño pero verdadero. Esa noche, en su casa, Guti recibió un mensaje de Iniesta: «Orgulloso de ti, José. El fútbol no termina cuando dejas de jugar. Termina cuando dejas de amar. Y tú has vuelto a amar». Guti miró el mensaje, sonrió y contestó con una frase corta, muy suya: «El primer paso, ¿no? Pues, ya lo di. Gracias, hermano». Y con esa certeza, se fue a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con ovaciones pasadas ni con críticas crueles. Soñó con niños corriendo detrás de un balón, con risas, con vida. Y entendió que aquel era el gol más hermoso de su carrera.